Hola, ¿qué tal? Llegamos a una nueva unidad. Vamos a ver el tema de etiquetas y tablas. Esta es ya la penúltima unidad para finalizar el curso. Así que vamos poco a poco llegando al triste desenlace de toda esta historia, de todo este curso, donde hemos compartido muchos momentos. Ya estamos en el capítulo 213, enlace de dibujos como referencias externas para anotación. Entonces, justamente en este capítulo lo que vamos a ver es, vamos a asociar dibujos como como referencias, RFX, para una anotación. Entonces, simplemente acá nos ubicamos también en la herramienta del curso donde vamos a visualizar lo que son los tutoriales. Acá justamente tenemos los tutoriales, en español voy a ponerle, para que se pueda un poco precisar todo este contenido, que es bastante. Dice así. Acá la lupita, voy a resumir yo las ideas principales. Vamos a editar y crear etiquetas, estilos y tablas. En Civil 3D se pueden anotar objetos que existen en dibujos con referencias externas. De esta forma las anotaciones se mantienen separadas de los datos de diseño, así se reduce en gran medida el tamaño del archivo del dibujo de anotación y se consigue mayor flexibilidad al gestionar los datos de diseño. Hablemos de las etiquetas de objeto. Estos incluyen su colocación de forma automática y otros se pueden colocar manualmente. Hablemos de los objetos de Autodesk Civil 3D. Tienen dos tipos de etiquetas. El primero se crea automáticamente cuando se crea el objeto y el segundo es un intervalo de etiquetas que se aplican manualmente cuando sea necesario. En ambos tipos de etiquetas puede editar el estilo de etiqueta y hacer cambios en todas las etiquetas que utilizan ese estilo. Vamos a etiqueta. Las etiquetas son objetos distintivos, independientes del objeto de nivel superior que anotan. Las etiquetas se vinculan dinámicamente a su objeto de nivel superior y se actualizan automáticamente cuando cambia el objeto de nivel superior. Sin embargo, las etiquetas se encuentran en una capa diferente y no se seleccionan al seleccionar el objeto de nivel superior. Vamos acá con nota, dice. Las etiquetas de punto, área, parcela, obra lineal o cuenca de captación de la superficie no son etiquetas de tipo objeto. Son entidades secundarias de un objeto de nivel superior y sus propiedades se administran en un cuadro de diálogo propiedades de etiquetas. La mayoría de las etiquetas se pueden mover con solo seleccionarlas y arrastrarlas, a mover la etiqueta, etc. La forma más fácil de cambiar el formato de la etiqueta es cambiar su estilo. Eso es muy cierto. Y la visibilidad de la etiqueta se puede controlar de varias formas. Por ejemplo, depende del objeto de nivel superior, también cuando se desactiva o inutiliza la capa de objeto de nivel inferior. Pasemos ahora a los ejercicios. Vamos a hacer este primer ejercicio, donde vamos a linkear referencias externas, RefX, a los dibujos que contienen objetos que más adelante se notará en los aprendizajes de etiquetas y tablas. Acá, por ejemplo, en el ejercicio 1 dice enlace de dibujos como referencias externas para anotación. Vamos a empezar por este pequeño ejercicio, ¿ya? Donde vamos a trabajar con este archivo y lo que vamos a hacer es simplemente anexar una referencia externa. Y dice, en este ejercicio asociaré varios dibujos a uno. Al asociar dibujos puede anotar varios objetos grandes en un solo dibujo compacto. El etiquetado detallado suele ser uno de los últimos pasos del proceso de diseño. En Autodesk Civil 3D 2024 no tiene que anotar los objetos de los dibujos en los que reside. Puede crear un solo dibujo por referencias externas, RefX, a los dibujos de objetos. Este proceso le permite mantener el tamaño del dibujo de anotación en el mínimo, al mismo tiempo que mantiene las ventajas de las actualizaciones de etiquetas dinámicas. Vayamos a asociar dibujos como RefX para anotación. Primero dice, en el explorador de Windows vamos a ir a la carpeta de aprendizajes y seleccionamos todos los dibujos cuyos nombres empiecen con labels. Y haga clic con el menú edición copiar. Entonces vamos a la carpeta Civil 3D, inicio E, nos ubicamos en el disco C, archivos de programa, Autodesk, AutoCAD, C3D, Help, y acá tenemos Civil Tutorials, con todos estos archivos, donde en Drawings vamos a encontrar los archivos que me están indicando. Entonces, vamos a seleccionar todos los archivos que empiecen con labels. Vamos. Label. Ahí está. Estos son todos los archivos que empiezan con label.
Vamos a copiarlos. Podemos copiar hasta inclusive estos 4 más. Tenemos seleccionado acá todos los archivos que tienen el prefijo labels. Entonces a estos los voy a copiar con este cursor. Simplemente los copio. Y dice acá, en un ejercicio posterior, modificar algunos dibujos con referencias externas. Para realizar las modificaciones, los dibujos deben estar en una ubicación en la que tenga acceso de escritura. Abra labels 1A, que en el paso 2 ha guardado en la carpeta MyCV Tutorial Data. Vamos a guardar esto en otra carpeta. Vamos a ver los detalles de esta carpeta también. Esta carpeta la vamos a ubicar en otra posición. Yo lo voy a copiar todos estos. Simplemente los voy a copiar. Y lo voy a poner en descargas, donde voy a crear ahí una nueva carpeta. Y ahí simplemente voy a pegar el archivo. Todos estos archivos. Estoy copiando estos archivos, así que acá voy a trabajar. Dice que abra labels 1A. Simplemente entonces lo abro. Acá tengo abierto ya el archivo labels. Y continuamos. Dice, abrimos labels 1A, que en el paso 2 ha guardado en esta carpeta. En el espacio de herramientas en Prospector, expanda el dibujo labels 1A. Vamos a expandir el dibujo labels 1A en Prospector. Entonces acá nos ubicamos en Prospector. Y en dibujos, acá abajo, pues expando labels 1A. Labels 1A está completamente expandido y tiene todas estas opciones. Bien. Dice acá, en el espacio de herramientas, si bien la ventana se dibujó, se muestra una superficie con un contorno exterior. Observe que la colección superficie está vacía. La colección superficie está vacía porque la superficie compuesta es una referencia externa. Los datos de la superficie, que es bastante grande, existen en un dibujo independiente. Vamos a linkear entonces este otro archivo. En los proyectos grandes que tienen varias superficies, cada objeto de superficie debe residir en su propio dibujo. Por ejemplo, la superficie de terreno debe existir en un dibujo, con otros dibujos que contienen datos que hacen referencia a ella. Por ejemplo, la superficie de dibujo propuesta debe existir en su propio dibujo con una referencia de datos a la superficie de terreno existente. En la línea de comandos vamos a escribir refx. Pero acá cuidado porque esto es en español. Vamos a ver qué comando utilizamos en inglés. Dice xref. Xref es lo que vamos a escribir en la línea de comandos. Entonces, nos vamos acá en xref. Ya. Voy a cerrar estos otros archivos. ¿Ya? Esto de acá lo voy a guardar en otro lugar. Este dibujo vacío también lo voy a guardar en otro lugar. Y acá esta carpeta pues lo puedo cerrar. Y acá vamos a escribir xref. ¿Listo? Esto de acá lo que hace es permite trabajar con referencias externas. Entonces dice, a ver, acá lo vamos a poner en español para que la explicación esté más sencilla. Dice, en el cuadro de diálogo referencias externas, observe la diferencia de tamaño entre el dibujo actual, labels 1A, y el dibujo de referencia externa que contiene superficies, que contiene la superficie labels surface. Mientras el objeto de superficie aparece en el dibujo actual, el tamaño de este es solo una parte de la superficie de dibujo. Mediante las referencias externas se pueden utilizar datos de otro dibujo sin insertar realmente los datos. Entonces acá, simplemente acá, ya tenemos acá linkeado un archivo. Este archivo está siendo jalado de labels surface. Ya, le doy en OK. Pero esperen, acá todavía hay algunas indicaciones. Dicen, en la paleta de referencias externas haga clic en la flecha situada junto a DWG y haga clic en enlazar DWG. Y acá hay una flecha, dice, que se llama enlazar DWG. Vamos a dar en attach. Y acá nos muestra este otro cuadro, attach external reference. Y acá, pues, ten en cuenta que también puede enlazar los dibujos desde Volt. En el cuadro de diálogos, seleccionar archivo de referencia. Ya, select reference file. O attach reference file.
vaya a mi Civil Tutorial y seleccione los dibujos, Labels, Alignments y Labels Parcels en abrir. Labels, Alignment y Labels Parcels. Esto está acá. Beta, Labels, Alignment y Labels Parcels. Estamos en Open. Listo. Labels, Alignment y Labels Parcels. Abrir. En el cuadro de diálogo, enlazar referencia externa, asegúrese de que está seleccionada la configuración siguiente. Tipo de referencia, enlazar. Tipo de ruta, ruta relativa. Así tiene que. Tipo de referencia, enlazar. Y tipo de ruta, ruta relativa. Relative y enlazar, attachment. De esta manera ya estamos cumpliendo. Dice, en el caso de tipo de referencia, enlazar, esta configuración especifica que las referencias permanezcan en el dibujo principal. Si el dibujo actual se asocia como una ref a otro dibujo, se activa superponer. Los ref que existen en el dibujo se omiten cuando este se enlaza a otro. Y en ruta relativa, esta configuración especifica que si mueve los dibujos actuales y a los que hace referencia a otra ubicación, será menos probable que se pierdan las referencias. Consejo, antes de crear una XREF, asegúrese de que los dibujos a los que hace referencia se guarden en el mismo directorio que el dibujo actual. Importante, las referencias enlazadas deben tener configuración siguiente. Si el punto de inserción, la escala y la rotación son diferentes del dibujo actual, las etiquetas de Civil3D no funcionarán. Entonces acá, desactivado, desactivado, activado y desactivado. Vamos a desactivar punto de inserción, escala, realizar en pantalla y escala uniforme activado. Entonces vamos a desactivar esto, esto. Y acá, escala uniforme, dice que tenemos que seleccionar. Aquí, escala uniforme activado. Y finalmente le damos en aceptar. Las alineaciones y las parcelas aparecen en la ventana de dibujo donde se encuentran. Se incluye la paleta de referencias externas. Cierre la paleta de referencias externas y nos debe salir este dibujito. Le damos en OK. Y acá por fin podemos ver la referencia externa. Todo lo que está acá adentro no pertenece al archivo, sino a archivos diferentes, pero está enlazado. ¿Ya? Cuando selecciono acá, me dice que es una referencia externa. No reconoce el alineamiento, reconoce la referencia externa. Pero no es que no reconozca, sino, entre comillas, no reconoce, porque podemos utilizar algunos atributos que lo vamos a ver más adelante. Nota, dice, al asociar las referencias externas es posible que se muestre el mensaje en la barra de estado para informar que la existencia de capas no reconciliadas. Para tener más información sobre la reconciliación de capas, consulte esta opción. Bien, lo vamos a dejar acá. Este es el dibujo con varios dibujos de referencias externas. Hasta aquí vamos a llegar con el attachment, el enlazamiento. En la siguiente sesión vamos ya a ver lo que es exploración de las herramientas de anotación en la cinta de opciones. Así que no se lo pierdan. Les invito a que se suscriban. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.